El fenómeno LSD de John Cashman. Es un libro que al inicio me pareció un poco aburrido, pues narra el inicio del desarrollo de este ácido lisérgico que data de 1938. Hace una narración de muchas historias en las que los propios profesores e investigadores, pues al inicio se desarrolló como una droga que ayudaba al tratamiento psiquiátrico, especialmente para aquellas personas que sufrían de esquizofrenia. Les ayudaba a mantener un poco más en calma su organismo, su mente. Bajo ese punto de vista es que se desarrolla esta, hasta cierto punto, droga. El autor hace constante énfasis en que no es una droga, puesto que el ácido lisérgico no causa dependencia. Y además habla también de las dosis que se deben tomar para una dosis extremadamente pequeña. Habla de entre 20 y 30 microgramos. Una dosis alta sería alrededor de 200 microgramos. La droga es inolora, incolora, insabora y es de muy bajo eh, percepción, es decir, no es fácil de identificar. Sin embargo, los efectos que causan se los puede apreciar incluso hasta 7 u 8 horas después de haberla consumido. Eh, la mayor parte del libro se trata de narraciones de gente que ha probado la droga. Habla de muchas otras derivaciones de esto, más bien dicho, tratan de copiarla. Hablan de otras fuentes, como por ejemplo otro tipo de planta que se obtiene de México, el peyote, de otros cactus en Estados Unidos y de otras fuentes en Europa. A la final, estas drogas alucinógenas lo que causan es simplemente una desinhibición, una desconexión de la mente durante mucho tiempo, tratando de generar este tipo de alucinaciones que, mientras sean controladas, es decir, mientras haya un médico al lado que esté sugestionando a la persona diciendo todo está bien, tranquilo, fluye, etcétera, que todo va a salir bien. Y de hecho, ese eran los estudios que se estaban haciendo con el ácido lisérgico. Eh, Narra también cómo los Estados Unidos, especialmente casos muy puntuales en el estado de Nueva York, hicieron que se prohíba esta situación. Básicamente lo que ha pasado es que, o según el autor, mucho depende la situación anímica, la, la auto la autoconvicción del ser humano y su entorno social para que la droga, como el mismo libro lo describe, para que la persona le haga tener un buen viaje o un mal viaje. En uno de estos malos viajes es que se producen desagradables incidentes, como por ejemplo suicidios o por ejemplo gente que no se ha dado cuenta que ha asesinado a otra persona. Esos son casos muy puntuales que hicieron que en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, se prohíba el consumo y la venta legal, que para entonces era legal en los Estados Unidos, del ácido lisérgico, del LSD. Y de igual manera le siguieron otros estados. Actualmente el LSD está prohibido en todos los Estados Unidos y está considerado como una droga dañina, pese a que como mencioné antes, que el autor hace mucho énfasis en que es una droga que no causa dependencia. Y de hecho hay personas que según el libro la prueban una vez y la siguiente dosis la vuelven a probar en 2 años. Así como hay personas que también la prueban entre 2 y 3 veces al mes. ¿Sí? Es un libro que a la final, a mi modo de ver, es una defensa del LSD,
Y es interesante, pues, que también habla de otros tipos de drogas como las anfetaminas o los barbitúricos, que son más peligrosos y causan más daño, especialmente en combinaciones, que lo que, como dice el autor, que los efectos que causa el LSD. Hasta cierto punto es un libro interesante bajo el punto de vista de que hay que conocer mejor las drogas que circulan. Y eso es todo por ahora. Cuídense.